Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Los niños pagan un alto precio cuando los adultos toman decisiones irresponsables. En todo el mundo, los niños pagan un alto precio cuando los adultos toman decisiones irresponsables. Mientras exista la voluntad de ayudar, prácticamente no hay límite para lo que se puede hacer. Ciertamente, el mundo no tiene ningún problema con respecto a satisfacer las necesidades de todos en materia de alimentos, vivienda y seguridad. Sin embargo, existe una incesante desigualdad en la forma en que se distribuyen los recursos mundiales, y esto afecta más a los niños. No importa dónde miremos, los niños pagan un alto precio debido a la irresponsabilidad de los adultos. A veces son guerras, a veces es pobreza, y, a veces, violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, cerca de 5.6 millones de niños aún mueren cada año debido a enfermedades completamente prevenibles o tratables, incluido 1 millón de bebés que mueren el mismo día en que nacen. Claramente, con el estado avanzado de la medicina y la tecnología actual, esto no debería ser un problema. Del mismo modo, los niños son los más afectados por la pobreza, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El 19,5% de los niños del mundo, que representan alrededor de 387 millones de ellos, viven en la pobreza extrema, mientras que solo el 9,2% de los adultos viven en las mismas condiciones. Curiosamente, en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de altos ingresos, las tasas de pobreza infantil son más altas que las de los adultos. Un hecho mucho más preocupante es que a los niños más pequeños les va peor. Cerca del 20% de todos los niños menores de 5 años en el mundo en desarrollo se enfrentan a la pobreza extrema, frente al 15% entre los 15 y los 17 años. Las enfermedades y la pobreza no son los únicos culpables del sufrimiento continuo de los niños. Muchas partes de nuestro mundo son ahora un lugar de conflicto casi constante, guerras civiles, guerras completas y, una vez más, los niños pagan el precio más alto. Son atacados, heridos y asesinados por las bombas, los ataques químicos y las turbas enojadas, que manejan machetes y queman casas. La mayoría de ellos que logran escapar de la muerte, sufren heridas horribles, pierden extremidades o enfrentan problemas psicológicos que posiblemente los persiguen por el resto de sus vidas. Además, cuando sufren lesiones o se enferman, ni siquiera pueden ir al hospital y recibir el tratamiento médico adecuado como la mayoría de las personas porque, por lo general, no hay hospitales, médicos, antibióticos o analgésicos reales en el lugar donde viven. Por ejemplo, en Siria, después de tantos años de guerra, los niños se han acostumbrado a vivir con bombas y una persistente falta de alimentos y refugio. Y cuando sus familias eligen buscar refugio en otros lugares del mundo, con razón, comienza otro episodio preocupante para la mayoría de ellos. Muchos de ellos, generalmente niños, perecen en el camino. Cuando llegan a su destino, la mayoría de las veces, son rechazados. Si de alguna manera logran quedarse en Europa, se enfrentan al peligro de que los traficantes de personas se los lleven. De hecho, según la Fuerza Policial de la Unión Europea Europol, más de al menos 10,000 niños refugiados han desaparecido después de su llegada a Europa. Europol cree que podrían estar en manos de sindicatos criminales, incluidos los traficantes de personas y las organizaciones criminales que extraen órganos humanos. La situación no cambia en otras partes del mundo. Desde 2013, Boko Haram ha secuestrado a más de 1,000 niños en Nigeria. Los disturbios en la República Centroafricana y la República Democrática del Congo han provocado el desplazamiento de más de 8 millones de personas, la mitad de las cuales son niños. En el Sahel, 5,4 millones de niños padecen desnutrición aguda grave, mientras que se informaron brotes de cólera en toda la región, con 48.700 casos en 2017. En Yemen, un promedio de 5 niños son asesinados o heridos todos los días desde marzo de 2015, y, casi todos los niños en Yemen, necesitan ayuda humanitaria, según la Agencia de Niños de las Naciones Unidas. La agencia también informó que los enfrentamientos en curso han provocado la muerte o lesiones de 5.000 niños. Además, 1,8 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda, mientras que 8,2 millones de niños necesitan asistencia humanitaria para acceder al agua potable y al saneamiento adecuado en el país. En América Central, devastada por la pobreza y las altas tasas de criminalidad, cada mes, miles de niños intentan llegar a los Estados Unidos en busca de vidas mejores y más dignas, pero muchos resultan heridos o mueren en el camino. Si llegan a los Estados Unidos, como sus pares del Medio Oriente, son rechazados en muchas partes del país. En Myanmar, el ejército continúa con su descarado genocidio étnico y, como resultado, miles de niños rohingya fueron horriblemente heridos o asesinados, incluso quemados hasta la muerte. En este momento, unos 7,200 niños rohingya en Bangladesh y Myanmar tienen una gran necesidad de asistencia humanitaria. Este es solo un breve resumen de la situación en solo unos pocos países, como representante de la terrible experiencia de los niños del mundo. Sin embargo, ningún problema es irresoluble. Aunque los organismos internacionales por lo general no cumplieron con sus responsabilidades hasta ahora, aún pueden compensar el tiempo perdido tomando medidas rápidas.
Pueden lanzar campañas para recaudar fondos para cada país, y aplicar sanciones contra aquellos que no están dispuestos a apoyar causas humanitarias de manera proporcional al poder económico del país respectivo. Los refugiados del mundo pueden distribuirse equitativa y equitativamente entre las naciones del mundo, con especial énfasis en los países más ricos. Se puede alentar a las personas a donar y ayudar a los refugiados a través de diversos esquemas de pago, como $1 por mes en su tarjeta de crédito. Las leyes pueden enmendarse para garantizar que los refugiados sean tratados con humanidad, con dignidad en varios países. Mientras exista la voluntad de ayudar, prácticamente no hay límite para lo que se puede hacer. Tomemos la decisión de cambiar la situación, elegir la moralidad sobre los objetivos materialistas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los niños y a todos los que necesitan nuestra ayuda.